Buenas tardes, hoy es día miércoles 3 de enero del año 2024. Vamos a hacer la oración de esta reunión inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartados de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con el libro Volví, Comunicaciones, dictado a Francisco Cándido Javier por el espíritu Jacobo. Tenemos en la página 122 el subtítulo: En la labor de adoctrinamiento. No tuve tiempo para contestar a su sabia respuesta. Schutel vino a buscarnos para tomar parte en las labores de evangelización. Los trabajos de socorro a los desencarnados endurecidos se habían iniciado con la oración del orientador de la reunión. Naturalmente podrían ser instruidos en nuestra esfera de lucha, afirmó Guillón comprensivo. Pero los beneficios obtenidos en la colaboración alcanzarían particularmente a los amigos encarnados, aumentando no solamente su conocimiento y su experiencia, sino también anulando sus lamentables impulsos hacia el mal. Que aquellos infortunados que se hallaban allí, en presencia nuestra, eran espíritus perseguidores y sombríos, no cabía duda alguna. No podían ver los bienhechores que acudían allí para mejorar sus condiciones, pero actuaban constreñidos por las fuerzas magnéticas que de ellos emanaban, oyendo no obstante sus instrucciones y advertencias edificantes, a través de aquellos mismos aprendices de las aulas de Sydney. Observé entonces con dolor la diferencia que existía entre mi espíritu y los de los benditos compañeros que me habían llevado. Mientras ninguno de ellos era visible a aquellos hermanos ignorantes y perturbados, a pesar de las irradiaciones brillantes que revestían su personalidad, notaban mi presencia entre los espíritus ayudantes e intermediarios, pertenecientes a los cursos preparativos de espiritualidad superior. Una entidad me reconoció y gritó: «Aquel que está allí no es Jacobo», y mirándome de arriba a abajo acentuó: «¿Qué es de esa luz?». Sintiendo la opacidad de mi organización espiritual y avergonzado con el incidente, me recogí en el silencio y en la inacción, recelando intervenir en las labores de aquella noche, en el desarrollo de las cuales no sobraba tiempo para cualquier indagación ociosa de mi parte. Terminada la tarea, expuse mi caso a Guillón, quien, golpeando mis hombros, fraternalmente exclamó sin humillarme: «No se atormente, querido mío. Medite, ore, y en el momento oportuno recibirá las aclaraciones necesarias. No tenga duda de que obtendrá su luz». Semejantes palabras de reconfortamiento no consiguieron disminuir la profunda tristeza que dominaba mi corazón. ¿Algún comentario? Está bien así para los hombres. Vemos el capítulo 14. Excursión confortadora. ¿Cuántas veces invocamos la luz en los círculos religiosos? Despreocupados aconsejamos a los amigos que la procuren, y en muchas ocasiones inadvertidamente la recomendamos a los hermanos que consideramos sumidos en las sombras. A través de conversaciones ociosas señalamos a los que no la poseen, y siempre que hacemos uso de la palabra en público, la aconsejamos al mundo en clamores altisonantes. En realidad,
Semejante cooperación es oportuna y saludable cuando se basa en la sinceridad y en la recta intención. Más frecuentemente olvidamos la palabra del Señor que nos recomendó aprovechar las oportunidades de la experiencia humana en la iluminación de nosotros mismos a través de la devoción al prójimo. El problema se agrandaba en mis reflexiones. Los amigos no me sugerían nada, no me reclamaban cosa alguna, me amparaban, sonrientes y felices. Mientras tanto, las irradiaciones brillantes que de ellos emanaban constituían una advertencia silenciosa. Yo no procurara luz para mí mismo. Había conducido muchos desencarnados a la fuente sublime de las claridades evangélicas, pero había olvidado mis propias necesidades. Había adoctrinado o había pretendido adoctrinar a mucha gente y en toda mi actuación verbal de predicación cristiana había hecho sobresalir el imperativo de la luz para los corazones humanos. No obstante, ahora que practicaba de una sociedad espiritual, reconocía la opacidad de mi alma. Mi perispíritu se mantenía en el mismo aspecto en que se caracterizaba en la vida física. Oh Señor, ¿por qué no hacemos bastante silencio en nosotros mismos para oír tus enseñanzas mientras permanecemos en las luchas del mundo? ¿Algún comentario? Subtítulo: Amparo filial. A solas con Marta, toda vez que el hermano Andrade volviera a las obligaciones que le eran habituales con el propósito de volver a reuniones por la noche, no disimulé la tristeza que me asfixiaba. Viéndome en lágrimas, mi hija se esforzó en consolarme. Me hallaba amargado, vencido, le dije. Albergado en un campo tranquilo en donde me sonreían todas las bendiciones de la amistad, me sentía indigno de tanto auxilio y de tanta ternura. No encendiera mi propia lámpara con vistas al futuro. Allí nadie me acusaba, nadie proclamaba mis deficiencias, sin embargo yo no era extraño a mi posición. No le hablaba con la expresión caprichosa de la inadvertencia juvenil, sino con el profundo sentimiento del hombre que se ve desencantado, en un momento determinado engañado en sus mejores intenciones. Marta me pidió que tuviera serenidad y reflexión. Me aseguró que innumerables personas desencarnaran en mis condiciones y que en aquel núcleo de trabajadores nadie se juzgaba más importante. Muchos compañeros revelaban densa oscuridad en sí mismos y no por eso dejaban de obrar contentos y serviciales en la conquista de más nobles expresiones de la personalidad. No era lícito que me entregara de aquel modo a la desesperación, aunque hubiese perdido el tiempo por completo. No cabía suponer que las lágrimas fueran suficientes para el trabajo reparador. Debía dedicarme al trabajo e incesante renovación para el bien. ¿Algún comentario? Él mencionaba que nadie le acusaba. Entonces Marta estaba tratando de darle aliento y consuelo. Entonces después él dijo que esa situación no tenía que provocarle desesperación y que descuidara el presente. Más o menos así creo que fue lo que quiso dar a entender, ¿no? Sí. Gracias. Subtítulo: Viaje feliz. Observando mi sincero propósito de reajustamiento, Marta, bondadosa, naturalmente interesada en consolarme, me propuso una rápida excursión. Disponía de varias horas para auxiliarme. Ella conocía mi íntimo deseo de visitar California para satisfacer llamadas del corazón. Algunos seres queridos aguardaban mi espíritu por aquella región. Acaricié el proyecto con alegría, casi infantil. La inquietud y la curiosidad que me habían caracterizado en la vida física se hallaban íntegras en mí. Además, la excursión tendría un carácter maravilloso bajo el esplendor solar. Disimulé las preocupaciones que me torturaban y me preparé. Al poco tiempo, nos hallábamos fuera de la bendita colonia de servicio y de rehabilitación. A la claridad del día, la vecindad no presentaba otro aspecto que el de una prolongada masa de materia opaca. En la cercanía no me fue dado vislumbrar ni siquiera el puente que reconociera en la noche de la víspera, y distanciándonos de la población venturosa, noté que atravesábamos otras colonias espirituales, llenas de vegetación y de viviendas, aunque menos bellas. Respondiendo a mis interpelaciones, me informó mi hija que siempre nos es posible visitar los planos inferiores y consultarlos, no sucediendo lo mismo en cuanto a las esferas superiores, en relación con las cuales no es
indispensable satisfacer la necesaria preparación. Nos es indispensable satisfacer la necesaria preparación. Pienso que permanecería por mucho tiempo en los paisajes que tenía a la vista si Marta dulcemente no llamase mi atención hacia el objetivo de nuestro viaje. En estos planos, me dijo mi hija, la unión mental con la tierra es todavía enorme. Muchas personas que mataron el tiempo están por ahí con deseo de revivirlo. Son nostálgicos de la vida física que estiman vivir casi exclusivamente del pasado. No cometieran males graves, pero tampoco se dedicaran a hacer el bien en la proporción en que debían. Se quejan de mil infortunios, pero rehúsan emprender cualquier labor regenerativa. Graciosamente añadió: es el personal de la omisión. Suponía que nos hallábamos muy lejos de alcanzar nuestro punto de destino. Cuando la ternura filial me indicó el precioso paisaje de California, pensé que debíamos hallar primero los hermosos panoramas de la Sierra Nevada, contrastando con las soberbias aguas del Pacífico, pero ya nos hallábamos pisando el suelo norteamericano. ¿Cómo describir el maravilloso viaje al lector hambriento de informaciones? No puedo tener la presunción de hacerlo. Tenemos aquí en juego fuerzas y elementos inapreciables al sentido contemporáneo, y sería tan difícil de explicar mi rápido viaje al oeste de los Estados Unidos como resultaría a un hombre común narrar a sus vecinos un viaje por el espacio a una velocidad más o menos semejante a la de la luz o a la del sonido. Si un europeo culto necesita gran cuidado para comunicarse con un esquimal, con el fin de no herir su condición mental y también para no ser tomado por un mentiroso, ¿qué decir de las medidas que debe tomar un espíritu desencarnado al comunicarse con un amigo que todavía se haya encarcelado en el cuerpo terrestre? ¿Algún comentario? Cuando están hablando del propósito de reajustamiento, ahí digamos ya se ve la determinación que tiene de empezar con la reparación del tiempo que había usado para mal. Entonces ahí nuevamente me hace recordar la parte donde esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, Marta. A Marta le decía que tenía que tener calma, que tenía que tener paz, y así encaminaba toda esa energía en el propósito de estar haciendo ese reajustamiento del que él había hablado. Sí. Gracias. Siguiente subtítulo: visita significativa. Después de saciar mi sed afectiva junto a los corazones particularmente queridos a mi alma, surgió en mí cierto propósito invencible. Rememorando mi estancia en las benditas tierras de Norteamérica, recordé a alguien a cuya inteligencia y bondad nunca dispensara suficiente admiración. Mi hija me miró como si adivinara mis pensamientos y antes de que me dirigiera la palabra, le consulté de improviso: Marta, ¿no sería posible ver a Thomas Edison? Ella sonrió comprensiva, me dio el brazo generoso y tomamos la dirección del norte. Transcurridos algunos minutos alcanzábamos sublime paisaje. Hasta entonces había estado en relación con extensas comunidades ligadas a la herencia española, mientras que ahora penetrábamos en vastos círculos de educación anglosajona. Tuve necesidad de utilizar el idioma inglés para hacerme entender mejor. Marta me condujo a un gran edificio, poniendo un espíritu de respetable figura el propósito que abrigábamos, y con gran sorpresa oí decir al interpelado que el gran benefactor ya fuera avisado sobre nuestra visita y que se dirigía a nuestro encuentro. El informante aclaró que él habitaba en una esfera muy elevada, pero que vendría inmediatamente a recibirnos durante 15 minutos. No disponía de más tiempo. Acostumbrado en el Brasil a largas conversaciones, aunque jamás despreciase el valor del tiempo, intenté, disgustado, renunciar a la satisfacción que pidiera. El atento hermano que nos atendía aclaró que durante el año de 1947 el gran inventor había podido disponer de mayor porcentaje de tiempo para recibir a sus amigos de otra época. Mientras esperábamos, pregunté a mi hija sobre las barreras que había que franquear para la expresión verbal. ¿Continuaríamos más allá de la muerte, aislados unos de otros por las barreras lingüísticas? Los desencarnados del Brasil se verían impedidos de penetrar
en los tesoros de las civilizaciones de otros pueblos a causa del idioma? Marta me explicó con paciencia que el espíritu de los hogares nacionales continúa dominando en los círculos más inmediatos a la mente encarnada y que, a medida que se va acentuando la elevación, se encuentran mayores demostraciones de entendimiento colectivo, hasta conseguir recursos de acceso a la perfecta comunión espiritual. Libres de cualquier inhibición en cuanto a las dificultades de intercambio, significó que de las agrupaciones temporales en que nos estacionamos, la mayoría de los espíritus son obligados a retornar a la carne con el fin de que prosigan en su aprendizaje y que toda liberación y toda sublimación tienen su precio correspondiente en el esfuerzo propio. Si nos hallamos en el estado A, por más que deseemos avanzar al estado B, no lograremos tal ventaja sin preparación, servicio y aplicación. ¿Algún comentario? Había una parte que decía que la mayoría eran obligados a reencarnar. Esto es también tiene que ver con que hay escuelas o personas que tienen la mentalidad de que uno elige, de que uno dice yo quiero reencarnar de tal forma, y como se mencionaba en lo de ahorita, en la mayoría de los casos no es que uno esté eligiendo. Gracias por el comentario. Subtítulo: La palabra de un gran benefactor. Permanecíamos entretenidos en aquella conversación reconfortable cuando vimos a Edison en persona. Era tal la luminosidad que coronaba su venerable cabeza que tuve ímpetus de arrodillarme. Avancé hacia él perturbado por el júbilo y quise besarle las manos, pero el inolvidable benefactor me abrazó sobre su pecho y, esquivando mis homenajes, recordó los últimos años del siglo pasado, refiriéndose al fonógrafo, en cuya vulgarización tuve el placer de acompañarlo. Rememoré el centenario de su nacimiento y el admirable científico le declaró que, no obstante hallarse desencarnado, continuaba trabajando sin descanso al frente de los peligros que amenazan la actualidad terrestre. Sumergido en los estudios y realizaciones de la física en el plano espiritual, no es ajeno al servicio glorioso que el espiritismo viene efectuando en beneficio del mundo, añadiendo además que no es suficiente probar la supervivencia del alma individual después de la muerte, ni situar nuevos patrimonios de la naturaleza a la disposición de la inteligencia del hombre, sino más bien promover inmediatos recursos de dignificación de la personalidad humana. Extendiéndose en ese tópico, comentó categóricamente la necesidad de reajustar la razón a los fundamentos divinos de la vida, a fin de que los procesos educativos en el mundo observen los imprescindibles respecto a la fuente de creación eterna. Declaró que la desintegración atómica practicada en América es seguida con indecibles preocupaciones por las fuerzas tutelares del planeta, afirmando que la humanidad vive en estos momentos aflictivo periodo de transición sin la menor perspectiva de paz duradera en virtud de los sentimientos belicosos que orientan los corazones. En ningún tiempo, aseguró, sin afectación, hubo tan grande impositivo de entendimiento y aplicación de las enseñanzas de Jesús, pero hasta que los principios del cristianismo gobiernen a las criaturas de manera general, reinarán entre ellas periódicamente el hambre y la sed, la guerra y la enfermedad, la injusticia y el miedo, la destrucción y la ruina. Sintiendo que el tiempo disponible tocaba a su fin, le pregunté si no volvería a reencarnar, respondiendo afirmativamente, pero sonriéndome hizo resaltar que sería en el momento oportuno. Le pregunté además sobre la continuidad de sus inventos maravillosos, con especial mención sobre la luz eléctrica, contestándome sonriente: el Creador es Dios, nuestro Padre. Somos simples instrumentos de los designios sabios y justos de Él. Las invenciones continúan en la esfera pasada y en el círculo en que respiramos actualmente. Ahora, no obstante, mi querido Jacobo, ¿no habrá llegado la ocasión de que inventemos una lámpara divina y eterna que funcione para siempre dentro de nosotros mismos? Con tal observación delicada y constructiva vino el abrazo final, obligándonos a la despedida. ¿Un comentario? Lo que está mencionando es que su momento de los avances materiales es una parte,
pero que hay que tomar en cuenta también la otra parte, que son los avances espirituales, especialmente los que se dan internamente. Sí, muchas gracias. Capítulo 15. En el templo. Más allá de la muerte, se sitúan las esferas de la continuidad. Si el hombre común consiguiese detener el curso de los pensamientos de segundo orden durante algunos minutos del día para reflexionar en la grandeza de la vida sondeando las realidades de la muerte, seguramente evitaría las cadenas del mal que lo sujetan a las recapitulaciones expiatorias. Aquí permanecemos sujetos a nuestras propias creaciones en igual forma que las piezas de determinada máquina se ajustan para su necesario funcionamiento. El que se aflige por la falta de posibilidades materiales o en la angustia del tiempo que haga el bien a sí mismo. El que se lamenta en el cautiverio del crimen, que se esfuerce por huir de sus garras dedicándose al socorro de sus semejantes. El que se demora en el sueño del vicio, que honre la mano áspera que lo despierta y lo prepara para la caridad regeneradora. Cada día que pasa para el hombre encarnado parece gritar a sus oídos: aún es tiempo, aún es tiempo. La muerte nos dirige a los objetivos que procuramos. Los dictadores crueles no solamente tienen bajo su mando a los servidores que se corporifican en la tierra, sino también a los asalariados invisibles que estimulan sus propósitos inferiores. El hombre que se convierte en instrumento de la bondad y de la salvación, aunque no lo sepa, recibe el concurso de muchos hermanos interesados en los servicios de elevación propia. ¿Algún comentario? Subtítulo: en preparación. Después de prolongadas meditaciones, llegará el día en que yo debía ser recibido en el gran templo. Marta y los amigos habían tomado todas las medidas susceptibles de intensificar mi felicidad. Las criaturas del parque transportaron enormes cantidades de flores blancas como la nieve, y en nuestra dichosa casa se hizo oír elevada música durante varias horas, advirtiéndome mi querida hija sobre la necesidad de mantener la mente alejada de todas las preocupaciones alusivas a la vida física. Sería abrazado por muchos amigos, trazaría nuevas directrices para la lucha, y la preparación adecuada debía ser un deber en mí, me aconsejaba mi bondadosa hija. Antes de la hora prevista, Andrade vino a nuestro encuentro avisándonos que por la noche efectivamente quedaría solucionado mi problema de trabajo. Volvería a ver a muchos compañeros, pero yo estaba muy lejos de imaginar que volvería a encontrarme con la mayor parte de los espíritus con los cuales había convivido personalmente las sesiones de labores realizadas en la tierra. ¿Algún comentario? Sí. Aquí. Subtítulo: en pleno santuario. Por la noche, cuando las constelaciones aparecían en el cielo azul, todos en blanco ropaje, nos dirigíamos al santuario. En el fulgurante atrio me esperaban muchos amigos del espiritismo brasileño. Me extendieron sus brazos y, no obstante hallarme avergonzado por no poseer un halo brillante mientras todos ellos aparecían envueltos en aureolas luminosas, penetré en el interior. Subimos y subimos hasta que en un salón adornado y amplio, varios hermanos que yo no conocía me recibieron generosamente. Tal vez inspirado por Marta, un admirable grupo de orquestal ejecutó la obertura de la Gazza Ladra de Rossini. Con qué emoción acompañé aquella música ejecutada con suave encanto. Qué nostalgias de mi antiguo hogar terrestre. La esposa y las hijas, educadas en la elevada comprensión del divino arte, se hallaban como vivas dentro de mí. Qué inmensos deseos de reunirlas sobre mi pecho y continuar así unidos en espíritu eternamente. No pude contener abundantes lágrimas. Terminada la melodía, un gran grupo de niños orientadores entonó un hermoso himno titulado El hermano que vuelve de lejos. A pesar de las palabras amorosas de Becerra, Guillón, Cirné y de Marta, yo nada podía responder. Tal parecía que algo atravesaba mi garganta. Me sentía nuevamente un niño. En mi memoria volvía a ver a mi abnegada y valerosa madre, como si estuviésemos en la distante Europa. Sentía su cariñoso abrazo y oía sus palabras de despedida. Vete, hijo mío, trabaja dignamente, sé buena para con Dios y para con los hombres. Algún día volveremos a vernos de nuevo en el hogar. Miraba a los niños que me sonreían mientras cantaba, escuchaban a los compañeros que me estimulaban para que tuviera buen ánimo. Observaba el ambiente dulce y afectivo.
envuelto en radiosas filigranas, y me preguntaba a mí mismo si aquel no sería el hogar divino a que se refería mi madre en mis días de la infancia. Cientos de entidades se congregaban en torno respetuosas, y al fondo una centena de espíritus singularmente iluminados, se mantenían en profunda meditación. Andrade me los indicó diciéndome: aquellos son vanguardias de la pureza y de la sabiduría que suministran fluidos para materializaciones de orden divino. No logré contestarle sobre la impresión que me causaban, a causa del llanto que me embargaba mi voz. No obstante, noté que al lado de ellos se prolongaba vasta cámara lirial en la parte de la torre que ocupábamos. Por las ventanas próximas dominaba con la vista gran parte de la ciudad, maravillándome en su contemplación en aquella noche hermosa y plena de paz, repleta de armonía y de luz. ¿Algún comentario? Sí. Dice el subtítulo: Nueva familia de labor. Probablemente con el objeto de sustraerme de la extrema emotividad que me dominaba, el hermano Andrade me condujo a un apartado rincón del recinto, presentándome a algunas decenas de compañeros tan oscuros como yo, diciendo: aquí, Jacobo, se alinean los cooperadores de su trabajo edificante que ha de proseguir con gran actividad. Llovieron los abrazos de alegría y de camaradería. Reconocí a muchos de ellos que habían desencarnado años antes que yo. Surgió la conversación llena de júbilo y de discreción. Algunos me preguntaban sobre mis últimos trabajos doctrinarios, muchos se recordaban de nuestros encuentros y de nuestras reuniones en diversos lugares de Río de Janeiro. Ahí se hallaban también varios médiums conocidos míos. La nota predominante en la conversación era la esperanza en el futuro. Todos se lamentaban, como me ocurría a mí mismo, por no haber sabido aprovechar eficazmente las horas mientras se hallaran en el cuerpo físico. Hubiéramos podido concretizar mucho más nuestro ideal cristiano en la causa que abrazamos, si hubiésemos procurado aplicarla con igual denuedo con que procurábamos enseñarla. Enfermos en cuyo tratamiento había cooperado, mediante paces, enaltecían la fe con que se habían separado del cuerpo material y expresaban júbilo con que esperaban la oportunidad de auxiliar a los seres queridos que, aunque quedaban en los círculos terrestres. Dentro de todo mi ser vibraban nuevos incentivos. No merecía semejantes demostraciones de confianza y de aprecio, pero me aplicaría las lecciones, y si las autoridades superiores nos permitiesen congregarnos para dedicarnos al servicio útil, podrían contar con mis energías débiles y humildes. Cierto viejecito que aseguraba haber asistido a mis trabajos de Botafogo me informó que muchos de los presentes eran elementos evangelizados en nuestras propias reuniones y oraciones. La mayoría había sido traída de múltiples lugares, después de largas tareas de pruebas y de reajustes para que comenzáramos juntos nuevas labores. Indicó Andrade que yo podría continuar reposando al lado de Marta por más tiempo, que en el momento oportuno prepararía el grupo de asistencia fraternal a la que me había dedicado en los últimos años de mi vida carnal, con el fin de que la desencarnación no me impusiese un intervalo ruinoso en mis actividades. Abracé a los compañeros uno a uno, extremadamente conmovido, y les dije que no irían a trabajar conmigo, sino que era yo el que iría a trabajar con ellos. Seríamos un conjunto de servidores del bien, procurando la luz en el servicio digno. Constituiríamos una sola familia, en nombre del eterno amigo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario? Estaba mencionando que Andrade lo había llevado donde habían otros que estaban así en una situación oscura similar a la suya. Entonces también mencionaba que a pesar de que se lamentaban de la situación en la que estaban, tenían la esperanza de que iban a reparar, o la intención de reparar la pérdida que habían tenido. Sí, muchas gracias. Subtítulo: Momentos divinos. Volviendo a la presencia de Guillón y de otros amigos, reparé que el silencio se hiciera profundo e indefinible. Becerra, animado de intensa luz, tomó lugar entre la gran asamblea y el conjunto de hermanos que oraban estáticos,
y elevó al divino Maestro sentida oración. Sus palabras caían en mi corazón como chispas de un fuego celeste que me sacudían las fibras más íntimas sin destruirlas. Rogaba magnánima a Jesús que me fortaleciese y me inspirase en el nuevo ministerio. Tan excelsas eran las expresiones de la súplica que un fenómeno extraño se produjo ante mis asombrados ojos. Al impulso de la oración, los amigos iluminados se hicieron más radiantes y más bellos, y las flores del recinto, como si estuvieran nimbadas de un oculto esplendor, irradiaban ahora mayor brillo. Las lámparas allí eran las almas inflamadas de amor, y la claridad que se esparcía intensa y divina no alarmaba el corazón. Pétalos de fluidificada sustancia azul comenzaron a caer sobre nosotros, portadores de delicado aroma, y se deshacían suavemente sobre nuestras frentes, como si obedeciesen a la amorosa apelación del sublime hermano. Marta me amparaba porque las lágrimas de dicha, aunque tranquilas, me hacían temblar abatido y trémulo. Cuando el becerro terminó, oh intraducible maravilla, en la blanca cámara surgió de repente una estrella cuyos rayos llegaban a tocar el suelo. Eran tan conmovedoras las vibraciones que se esparcían por el recinto que no pude soportar la compañía de aquellos seres iluminados. Me aparté instintivamente para el lugar en que se hallaban los compañeros de organismos opacos. Marta me siguió, pareciendo un ángel guardián presuroso y dulce, y recordando la hora en que la viera cariñosa y linda en las labores de materialización en Pará, en 1921. Cuando todavía me hallaba en la tierra, me arrodillé humildemente acompañándome ella en aquella acción. Guillón y los otros me miraban con lágrimas en sus ojos y contemplando la estrella que estaba comenzando casi imperceptiblemente a tomar forma humana, grité sollozando, diciendo que yo no era digno de aquellas manifestaciones de aprecio y que tampoco era merecedor de aquella visita divina que comenzaba a revelarse. Fortalecido por sobrehumano valor, confesé mis faltas y puse de relieve mis defectos en voz alta, abiertamente sin omitir error alguno. Declaré que por mí hablaba la sombra que me envolvía y afirmé que no debía ser examinado por un amigo y sí juzgado en calidad de reo, merecedor de justa condenación. Conmovidos tal vez por la exaltación a que me habían entregado, Guillón, Sayao, Sidney y Chutel dejaron la posición que ocupaban, vinieron a nuestro lado y levantándonos a Marta y a mí, emocionados, nos sostuvieron en pie entre sus brazos cariñosos y amigos. ¿Algún comentario? Nos estaba comentando que no era digno de manifestaciones de aprecio. Ahí viene la situación donde dice que hay que procurar merecer. Sí. Cuando se recibe algo, una gracia que hay que procurar merecer. Muchas gracias. Capítulo 16. La palabra del compañero. Por más que intenten los mensajeros espirituales describir la grandeza de las demostraciones del alma interna, en los oídos del hombre que permanece en el mundo jamás encontrará recursos con que expresar la realidad. Sometido a saludables limitaciones, el espíritu encarnado es incapaz de traducir la belleza celeste. La sensibilidad desarrollada en la ciencia o en la virtud la percibe como un relámpago fugaz, intentando aprisionarla en la palabra, en el sonido y en el color accesibles a la apreciación humana. Pero los artificios de la inteligencia no son suficientes para fijar la claridad divina. Estático y asombrado, noté que la estrella se transformaba lentamente. De la nebulosa radiante, alguien se destacó nítido y reconocible para mí. Era el magnánimo Vitekun Sampai, cuya expresión resplandeciente constituía lo que podía designarse como un ser angélico. Lo rodeaban amplias aureolas rutilantes. Sorprendido y avergonzado traté de retroceder, pero no lo conseguí. Intenté arrodillarme, pero Guillón me sostuvo en sus brazos. Sin gestos convencionales, sin ninguna actitud que denotase afectación, saludó a la asamblea y se dirigió hacia mí pronunciando frases que yo no merecía. ¿Un comentario? Sí, hay una parte
que mencionaba que el espíritu encarnado incapaz de traducir la belleza celeste. Entonces, en esta situación hay que tomar en cuenta que la materia es como un velo que puede producir de cierta forma, como decir, una ceguera hasta cierto punto. Pero también hay que tomar en cuenta que no solo puede influir la materia, sino que también puede existir atraso espiritual dependiendo del nivel evolutivo que se tiene. Y a pesar de no tener la situación de estar encarnado, se puede tener eso de no poder percibir la belleza celeste, dependiendo dónde es donde uno se encuentra. Muchas gracias. Dice subtítulo: El juicio de nosotros mismos. Poniendo su diestra sobre mi frente, continuó diciendo con nobleza y sinceridad: hiciste bien, Jacobo, relatando tus propias faltas en este plenario fraternal. La infinita sabiduría designa tribunales para juzgar a aquellos que no la conocen, porque la ignorancia reclama lecciones, a veces rudas, de los planos exteriores, pero los hijos del conocimiento santificante se condenan o se salvan a sí mismos. Los sordos voluntarios exigen fenómenos clamorosos en el terreno de la expiación para que se les desarrolle la acústica, y los ciegos de ese jaez piden medidas espectaculares en los círculos de dolor con el fin de que se les dilate la visión. Para nosotros, por tanto, que aceptamos la gracia de la revelación divina, semejantes providencias son inútiles. La propia conciencia labra en nosotros irrevocables arrestos. Somos el fruto de nuestra siembra. Erramos y acertamos, aprendiendo, corrigiendo y perfeccionando siempre hasta lograr la conquista del supremo equilibrio. No te aferres, pues, a las sombras destructoras del remordimiento o de la queja. Quien ha pasado incólume sobre los precipicios de las pasiones humanas, a no ser el amado Maestro, Señor nuestro? ¿Qué aprendiz ha alcanzado todas las enseñanzas de una sola vez? Calma el corazón del discípulo y concentra tus esperanzas en los benditos días del futuro. La muerte para todos nosotros, que aún no hemos alcanzado los más altos niveles de la humanidad, es una pausa bendita en la cual es posible abrirnos a la prosperidad bendita, a la prosperidad en los principios más nobles. Atesoramos aquí para distribuir más tarde bendiciones de vida inmortal en las oscuras esferas de la reencarnación. Respiraremos ahora la armonía y la paz a que hemos sido conducidos a fin de portar después de su sublime estandarte entre los compañeros que, aún arrojados en la carne, duermen en las tinieblas de la discordia y de la ilusión. Somos células de la humanidad militante en busca de la humanidad redimida. Herederos de muchos siglos de experiencia carnal, es imposible lograr la definitiva ascensión de un día para otro. Es indispensable planear el bien y realizarlo, sembrar la felicidad y recogerla, a costa de sudor y sacrificio en el trabajo personal. Abre el pensamiento al rocío del ánimo bueno. No te detengas en la aflicción vacía. Regresaremos a la escuela de la aplicación en la carne distante y se hará necesario emplear nuevas energías en las recapitulaciones imprescindibles. ¿Algún comentario? Había, digamos, una situación que mencionaba el juicio sobre nosotros mismos. En este caso hay que tomar en cuenta el orgullo y la humildad. El orgullo hace que se fracase en el juicio que se puede tener sobre uno mismo. Pero en el caso de la humildad es como una forma de ir quitando ese velo que se va teniendo, para tener hasta cierto punto algo de claridad. Muchas gracias. Subtítulo: Ante las bendiciones de la labor. Produciéndose un ligero intervalo en la palabra, amorosa y venerable, deseé preguntarle sobre la continuidad de mis trabajos en vista de los informes que allí recibiera del hermano Andrade. Pero antes de que pudiese expresarme verbalmente, confirmó generoso: te ocuparás en el servicio de ahora en adelante en compañía de los mismos compañeros de la bendita lucha. Los círculos de vida que poblamos ahora son de continuación. En la experiencia humana tenemos la siembra. En la vida espiritual que nos es accesible comienza la cosecha.
El favoritismo no existe en el gobierno universal. La infinita sabiduría solamente nos indica a través de la ley. Hay espíritus que se preparan en el mundo para la bendita primavera del trabajo pacífico en la esfera superior, y hay otros que se encaminan voluntariamente hacia el invierno de las angustias y de las tinieblas tan pronto como dejan el cuerpo material. Todos aquellos que de alguna manera estuvieron en tu compañía en la fraterna comunión de intereses espirituales constituyen la legión afectiva con la cual seguirás hacia adelante distribuyendo el amor, la luz y la verdad. Nuestra acción mental en las estrechas líneas de la vida física es un simple ensayo para las labores que esperan nuestra cooperación después de la muerte. Sobresalen a nuestro alrededor multitud de necesidades de iluminación redentora. Es necesario no desanimarse ni estacionarse. Conquistaste valiosas posibilidades de servir por los conocimientos que adquiriste, y si las atenciones materiales terminaron con el atestado de óbito pasado al viejo cuerpo, las tareas edificantes prosiguen activas reclamando tu dedicación. Formamos la caravana que jamás se disuelve. Con las manos entrelazadas en la labor del bien, no reposaremos sino en el Maestro que de cerca sigue nuestra buena voluntad. Es necesario, Jacobo, encontrar la paz dentro de nosotros mismos en la batalla por la victoria de la luz, tal como el Señor lo demostró perseguido y crucificado. Lejos de nosotros el descanso destructivo de los que procuran el cielo sin las credenciales del reino divino en sí mismo. ¿Algún comentario? Así es. Dice el subtítulo: Las olvidadas virtudes de iluminación interior. Compadeciéndose de mis abundantes lágrimas, levantó mi rostro con su diestra y mirándome bondadosamente continuó: lamentas no poseer ya más amplio desenvolvimiento de la luz interna. Con todo, cualquier desaliento de nuestra parte en el esfuerzo salvador significa indebida reacción de nuestra voluntad caprichosa contra los soberanos y justos designios de arriba. No nos detengamos a examinar la exigüidad de nuestros recursos. Dilatémoslos utilizando las posibilidades que Jesús nos confió. En las tropelías de la agitación carnal, casi siempre nos olvidamos de las virtudes susceptibles de ser encontradas en los carriles apagados y anónimos del valle. Nuestra visión en tales circunstancias está concentrada sobre el cúmulo de la organización social provisional a la que servimos y en la imaginaria montaña de los honores terrenales, coronada no obstante de ventajas respetables, y esperamos el bienestar y el placer, la sagacidad y el dominio, las facilidades temporales y las consideraciones fantasiosas a nuestro personalismo poco digno, olvidando por completo a veces los dones sagrados del deber humilde y desconocido. Cediendo a los impulsos que presiden nuestros instintos primitivos, nos despreocupamos de adquirir simplicidad y amor, paciencia y renunciación, resignación y esperanza, dádivas de la vida eterna que el héroe celestial nos ofreció a los pies de la cruz. Nos impresionamos con el Salvador en las claridades sublimes de la resurrección, pero olvidamos al Maestro crucificado. Nos agrada disponer, pero aborrecemos obedecer. Procuramos la autoridad, pero desdeñamos la disciplina. Ejercemos severo examen sobre los actos ajenos sin establecer la más mínima vigilancia sobre nuestro propio corazón. Nos entendemos perfectamente con el ruido y con la liviandad del mundo que envuelve nuestros sentidos inferiores, pero raramente nos comunicamos con el espíritu sublime del Cristo en la propia conciencia. Sabemos caer deprisa, pero difícilmente nos decidimos a levantarnos. Nos adornamos con las flores de un día y perdemos los frutos de la eternidad. Nos habituamos a pedir las bendiciones del Eterno y cuando las recibimos nos disponemos a dormir indefinidamente. Llenamos la tierra de palabras brillantes, olvidando que la victoria en el bien es más concreta en aquellos que oyen el consejo sabio y lo aplican. Es por eso, amigo mío, que llegamos sin lámpara propia a las eminencias de la vida, incapaces de contemplar el brillo solar por nuestra deficiencia de luz. Pero el Todo Misericordioso jamás nos cierra las puertas del servicio de elevación. Aquí también
Encontrarás las bendiciones de la lucha, en cuyo aprovechamiento encenderás la propia lámpara para la jornada. Sin las cualidades que santifiquen el carácter, dignifiquen la personalidad, espiritualicen el raciocinio e iluminen el corazón, es impracticable la felicidad de los más gloriosos mundos. La lámpara puede ser tímida y pobre, no obstante, si posee material equilibrado y perfecto para sintonizarse con la sed de la fuerza, producirá luz y belleza en silencio. Renovémonos así, embelleciendo nuestras posibilidades interiores para que podamos comunicarnos con el supremo donador de la vida a través de los hilos invisibles de amor que lo unen con el universo infinito. Deja Jacobo que rujan las tempestades en el mundo, olvida las recordaciones violentas del pasado, emerge del hombre viejo y dirígete hacia lo alto. Entonces ha de irradiar tu luz brillante y pura. Amemos el trabajo transformador. La vida nada debe a los inútiles. Somos ramas de la vida divina y nuestra felicidad exige la savia inmortal que procede de las raíces profundas. Sin ese alimento, nos convertimos en gajos secos e improductivos. Atraviesa valeroso esta hora de transición, reanímate en el Señor y no desfallezcas. ¿Algún comentario? Mencionaba las virtudes de la iluminación. Entonces, que había algunos que no se sentían cómodos porque no veían resultado así de tener la iluminación de una forma más rápida. Entonces, en esta situación hay que tomar en cuenta que esto es un proceso paulatino. Y como habías leído anteriormente, que la naturaleza no da saltos. Sí. Muchas gracias. Subtítulo al final de la reunión. Inmediatamente, como si deseara sustraernos a la idea del ceremonial, pasó a conversar naturalmente con nosotros. Se refirió a los compañeros que compartían con él las actividades de la esfera en que se encontraba y entabló particular conversación con Guillón sobre la evangelización en el Brasil y las angustias del mundo moderno. 4 entidades más, ligadas al fraternal mensajero, se habían materializado en forma armoniosa y fulgurante. Me abrazaron con cariño y cantaron con los niños orientadores un delicado himno consagrado a Jesús. En derredor mío los dulces entusiasmos de la buena nueva trazaban planos de sagrada cooperación con el Cristo. Se referían los amigos presentes a la multitud de espíritus fanatizados en el mal y a los sufrientes, desencarnados de todos los matices, examinando recursos para iluminarlos, ampararlos y auxiliarlos. Pero a pesar del interés con que observaba los proyectos de renovación redentora, no tenía para conmigo mismo sino lágrimas de compunción y de gratitud. Otros cánticos se hicieron oír conmovedores y hermosos, y cuando Vitecuntur Sampaio y los suyos se despidieron en deslumbramiento de júbilo, sentí el principio de una revolución interior de profundas consecuencias para mi futuro. Perdiera momentáneamente la curiosidad enfermiza que me orientara hasta entonces. La claridad de los otros había acentuado mi oscuridad. Mi inquietud característica se centralizara. ¿Por qué avanzar en el conocimiento intelectual con el alma a oscuras? Tenía que cambiar de rumbo. En realidad, fuera agraciado por la benevolencia de muchos amigos que rodeaban mi espíritu, de atenciones y de ternura, pero en lo recóndito de mi ser estaban las señales de mi falta de adaptación al reino del Señor, que yo ambicionara servir. Antes de extenderlo a los demás, era indispensable construirlo dentro de mí mismo. A pesar de la belleza inolvidable de aquella noche de amor, las gracias recibidas me confirmaban, en el fondo, las primeras impresiones de que yo no pasaba de ser un mendigo de luz. ¿Algún comentario? Hablaba del conocimiento intelectual y por qué un alma podía estar a oscuras. Ahí es cuando miramos que no hay un equilibrio. No hay un equilibrio entre el conocimiento intelectual y la moralidad. Entonces hay que procurar que estén relativamente de la mano, en el sentido de
de no hacer mal uso del conocimiento intelectual que se llegue a tener. Gracias. Capítulo 17. En la escuela de la iluminación. Bendita es la bondad del Señor, que no fuerza a la criatura a tener que esperar siempre. Si fuese fustigado por los amigos con palabras rudas, después de la desencarnación, si me recordasen sin caridad mis errores, tal vez me refugiara en mi propia resistencia, acentuando las sombras que dominaban mi alma. Probablemente inventaría recursos contra el servicio de la luz. Las advertencias, sin embargo, llegaban a mí silenciosas. La asistencia de mi hija, los cuidados del hermano Andrade, la conversación de Guillón y la devoción de Bittencourt Sampaio transbordaban amor que renueva y eleva sin alarde. Nadie me humillaba, al contrario, de todo recibía incentivos para mi propia mejoría. Me alegraban, saludables modificaciones penetraban mi corazón silenciosamente. En razón de todo esto, al siguiente día del encuentro con Bittencourt en el gran santuario, tenía mi espíritu sumergido en graves y profundas meditaciones. ¿Cómo podría recibir a mis compañeros para el trabajo si me sentía inapto y oscuro? En lo íntimo, pretendía absorberme en preocupaciones aplastantes, ganar tiempo aprendiendo y sirviendo. No obstante, en lo recóndito de mi conciencia perseveraba el recuerdo de aquella enseñanza evangélica alusiva al ciego guiando ciegos. No debería precipitarme. Me convenía meditar en oración, suplicando al Señor que desarrollara mi visibilidad espiritual. Era ineludible mi reajuste antes de entregarme a nuevas empresas. ¿Un comentario? Habla de la iluminación, que no se fuerza a la criatura. En este sentido, yo considero que hace bastante alusión al libre albedrío, que tiene la entidad tiene la libertad, no es que se le esté forzando. Muchas gracias. Subtítulo: Institución renovadora. En ese estado de alma, recibí la visita intencional de Guillón, que me aseguró conocer cuanto me sucedía, atribuyó mis dificultades a la transitoria inadaptación a la vida espiritual y me aconsejó un curso rápido en una de las escuelas de iluminación que allí había. Y como le pidiese ayuda, me contestó sonriente que encauzaría la solución del problema con el hermano Andrade, añadiendo lealmente: en ese servicio nuevo, Jacobo, procure ser niño otra vez, no tenga ideas preconcebidas, olvide al hombre de negocios que fue, olvide su posición de jefe con los subordinados y las personas agradecidas a su posición. Llega siempre el momento en que debemos devolver al Señor las dádivas que nos hizo a título de préstamo. Con su mente limpia y fresca, usted aprenderá mejor el sentido de la vida real. Saber comenzar aquí es una ciencia agradable y al mismo tiempo compleja. Escuché atentamente el consejo y después de breve intercambio con mi hija, fui conducido por el hermano Andrade a una de las dependencias del mismo templo que visitáramos en la víspera. Allí se hallaban algunas decenas de espíritus en contacto con los instructores. Noté que las aulas estaban animadas, todavía no se revestían del carácter solemne y por ese motivo se hacía difícil destacar a los profesores de los alumnos. Todo era simple y cordial. Se caracterizaba el ambiente por su expresión acogedora. Las disertaciones eran de carácter grave, pero dentro de la mayor fraternidad. Andrade me confió la protección de la oficina administrativa y se retiró. Después de explicar que me dedicaría al aprendizaje por unas semanas solamente, por el hecho de poseer cierto bagaje de conocimientos elevados obtenidos en la esfera carnal, considerando que la mayoría de los compañeros allí estacionados en las lecciones diurnas necesitaban por tanto algunos recursos rudimentarios de la espiritualidad superior. ¿Algún comentario? Aquí nos está mencionando que hay que tener una mentalidad de aprendizaje, no tener ideas así preconcebidas o esto ya lo sé, porque resulta que hay cosas que no sabemos. Muchas gracias.
informaciones útiles como su título. A solas con el instructor que me atendía, grabé en mi mente sus palabras estimulantes y afables. Se mostraba sinceramente interesado en auxiliarme. Conduciéndome a un amplio recinto de la organización, me dijo con alegría y franqueza: usted apreciará las enseñanzas y se valdrá de las posibilidades de la escuela con la eficiencia precisa en medio de espíritus que le son desconocidos hasta ahora. En las enseñanzas iluminativas, las afecciones terrenales no siempre nos ayudan. Al contrario, comúnmente perturban. La conquista de la luz interior demanda cierta violencia a los intereses del yo y los parientes y afines, a veces dominados por la afección exclusivista, provocan vibraciones de piedad mal entendida, de amor propio herido, de melindres innecesarios y celos nocivos. Esto, en la mayor parte de los casos, envuelve el alma en una vibración de peligrosa ilusión, como si un material aislante la apartase del clima real de la vida. Cada uno de nosotros es un problema particular en la creación divina. Debemos enfrentarnos valerosamente con nuestros enigmas, si es necesario, libertar de las zonas inferiores el corazón para unirlo a los planos más elevados. Tengamos suficiente valor para hacerlo. En tareas como la que se va a iniciar, el estacionamiento de la mente en las formas más respetables de retención puede ser perjudicial. Miré a mi interlocutor esperando y contento, y quizás porque observase mi ansia juvenil de aprender, con provecho me golpeó paternalmente en los hombros y me dijo sonriendo: que sea feliz. Recuérdese de su necesidad de transformación saludable y prosiga fortalecido y sereno. A los pocos instantes tomaba lugar entre los asistentes. Ningún conocido, ningún lazo que me hiciera recordar mentalmente el pasado. Supe después que esa característica de la institución es providencial. Aún no nos hallamos en un campo de amor equilibrado. La herencia del círculo consanguíneo, de la simpatía incondicional del grupo sectario o del impulso preferente todavía nos acompaña intensamente en la esfera en que me reajusto. La autoridad superior nos permite conservar semejante patrimonio en su forma venerable de inclinación constructiva durante el tiempo que deseemos, aunque en el régimen de declaración espiritual es prudente actuar contra cualquier situación exclusivista. De ahí la conveniencia de la congregación de elementos neutros entre sí, porque la amistad que ahí se establece no tiene los residuos de la pasión terrenal, que aún en su aspecto hermoso y noble, en el cual se aprovecha la elevación de nivel cultural y sentimental del mundo, funciona contra la armonía de la mente, sin la cual es imposible encender la propia luz. ¿Algún comentario? Las informaciones útiles se relacionan bastante, como se estaba mencionando, con las indicaciones que pueden dar los guías espirituales y también indicaciones que en algún momento podrían dar los espíritus protectores. Muchas gracias. Entonces vamos a finalizar con una oración.